Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de tener en el podcast a Rafael Alejandro Espín Andrade. Hola, Rafael, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Horacio? Un gusto tu invitación. Un gusto tenerte aquí también. Hoy vamos a hablar de diversos temas muy interesantes. Lo primero voy a presentar brevemente a Rafael. Rafael es ahora mismo profesor adjunto en la Atlantis University en la ciudad de Miami y también es al mismo tiempo director del Centro de Documentación y Gestión del Conocimiento en la misma universidad. Las áreas principales de trabajo, entre muchas otras que comentaremos en el episodio de hoy, están relacionadas con la inteligencia artificial, la inteligencia híbrida aumentada y muchos otros temas que vamos a tratar. Como siempre, mencionaros que al final del episodio tendréis en las notas del programa todos los enlaces para que podáis consultar toda la información que vamos a comentar hoy y también pues, si lo queréis contactar en caso que tengáis alguna duda. Entonces, Rafael, lo primero sería si nos pudieras comentar cómo se despertó en ti el interés por la investigación, cómo llegaste ahí y luego cómo has llegado a la situación actual a la que te dedicas. Bueno, pues va a ser un gusto. Realmente comencé sobre todo en la perspectiva docente. Estuve trabajando desde mis 16 años como profesor en Cuba en aquel momento, mi patria natal. eh, Estuve trabajando en una cosa que se llamó el destacamento pedagógico, donde nos hicimos profesores desde muy jóvenes. Y bueno, fue un gusto grande empezar a dar clases desde el high school. eh, pero bueno, a partir de determinado momento empecé a trabajar en la universidad. Eso me obligó incluso a estudiar matemática en la Universidad de La Habana porque no me sentía suficientemente fuerte. Y bueno, fue precisamente cuando empecé a trabajar en la universidad que me despertó pues el interés por la investigación. Empecé a hacer, traté cuando estaba estudiando, cuando estaba comenzando mi trabajo en la universidad, pues, pensé trabajar con algunos temas de investigación fundamental a los que me invitaron, pero realmente por ahí no salía. Hubiera tenido que estudiar varios años antes de empezar a trabajar con eso. Y después lo que pasó fue eso, que estudié matemática en la Universidad de La Habana y ya estuve más listo para hacer investigaciones más profundas. Como estuve todo ese tiempo en nuestra CUJAE, en Cuba, ahora es la Universidad Politécnica de La Habana. Uh-huh. eh, Allí sobre todo hice trabajos de investigación aplicados, muy vinculados con la ingeniería. Yo hice mi doctorado en ingeniería industrial, pero bueno, antes de hacer el doctorado empezamos a trabajar mucho tiempo en este tema de la lógica difusa. Tuve muy buenos partners, muy buena gente que me introdujo en los temas y en las cosas que hicimos. Desarrollamos algunos talleres en la CUJAE de la mano de, mira, hablando con un colega español, con el profesor Jaime Gila Luja de Barcelona, que incluso me invitó a hacer un montón de cosas. Pude organizar un evento de AMSE en La Habana. En realidad me mordió el bichito de la investigación con mucha fuerza y el entusiasmo que por suerte me preside y la obsesión por la cooperación y por el descubrir y crear, pues todo fue siguiendo una cosa tras otra.
Ajá. ¿Y qué tema te llamó primero la atención cuando tú dices que te viste más capacitado porque hiciste esos estudios en matemáticas? ¿Cuál fue el primer tema que te llamó la atención? ¿Fue el tema de la lógica difusa? Y de ser así, si nos podías introducir un poco para la audiencia que no conozca en qué consiste la lógica difusa. Sí, estoy trabajando con lógica difusa casi desde que nací. Sí, en esos primeros tiempos estuvimos haciendo una aplicación que incluso fue mi trabajo de diploma en la Universidad de La Habana, o sea, mi tesis. Hicimos una aplicación de lógica difusa al tema de diseño de circuitos electrónicos. Y después ya, pues bueno, como matemático al fin, empecé a tratar de desarrollar, pues incluso estructuras, nuevas estructuras teóricas basadas en lógica difusa, con el propósito de lograr mayor interpretabilidad utilizando el lenguaje natural. El, Siempre he estado vinculado en el trabajo de la Facultad de Ingeniería Industrial, cuando estuve en la CUJAE durante muchos años. Hice mi PhD en Industrial Engineering y precisamente la intención estaba muy aplicada a los temas de Business Analytics o Business Intelligence, y era muy importante el uso de la lógica difusa para lograr interpretabilidad utilizando el lenguaje natural. Como sabemos, la lógica difusa, en general, la lógica difusa, la teoría de conjuntos difusos y temas del mismo tipo, se dan a llamar ciencias de la vaguedad, porque estudian una forma peculiar de la incertidumbre que se llama vaguedad, que tiene que ver con el uso del lenguaje natural, que como realmente su uso es muy contextual, pues frecuentemente se mantienen dosis importantes de incertidumbre cuando tú utilizas información verbal. Ujú. Entonces, básicamente a eso me he dedicado personalmente con equipos de trabajo que se han ido multiplicando. Ya hablaremos de eso, pero eh, digamos que el gran propósito ha sido, pues, lograr interpretabilidad desde la lógica difusa a través del lenguaje natural, con el propósito de que fueran más asequibles, más apropiados, más útiles, pues estos elementos de la lógica difusa para esa analítica. Hay algo que olvidé y que me parece muy importante en la perspectiva de tu programa. Ujú. Como yo empecé a estudiar, a ser profesor desde muy joven, cuando empecé a dar clases de matemática en lo que se llamó en aquella época la escuela, bueno, se llama todavía Escuela Vocacional Lenin de Ciencias Exactas, que eran estudiantes talentosos, etcétera. Yo fui estudiante ahí y después me incorporé a este destacamento donde realmente los graduados de 10.º grado ya nos quedamos como profesores y nos íbamos formando pedagógicamente. Entonces yo recuerdo que cuando empecé a dar clases de matemáticas me sentí frustrado porque yo tenía grandes pretensiones de enseñar a razonar a la gente y bueno, sabemos que realmente la enseñanza de la matemática pues suele ser y no le queda otro remedio que ser a veces repetir ciertos prototipos de ejercicios una y otra vez. Y desde aquella época yo sentí que me mordió la necesidad de enseñar a trabajar con el pensamiento lógico, a enseñar a razonar a los estudiantes. Eso hizo que los primeros estudios que yo hice, incluso después de estar en la universidad, fue enseñando a, o sea, la obsesión tenía que ver con enseñarla a trabajar con la lógica, a enseñar pensamiento lógico. Tuve ocasión de enseñar lógica informática en la CUJAE a estudiantes de informática. Al mismo tiempo les enseñé álgebra lineal, por ejemplo. El álgebra lineal es muy especial para transparentar las maneras en que se demuestran las cosas, porque hay demostraciones que no son tan oscuras como la del análisis matemático. Y recuerdo que hacíamos cosas extraordinarias como formatos axiomáticos de las demostraciones del álgebra lineal. Todo con el propósito de transparentar la manera en que se debe razonar, ¿no? Y enseñar a la gente a razonar y que esa apropiación más o menos consciente, pues ayudar a seguir adelante. Y después entonces, ¿quién dice? Yo siempre estuve obsesionado con el pensamiento lógico. Mi amigo Eduardo Fernández, que fue mi tutor de un montón de cosas y es mi hermano de lucha en este tema de la ciencia, hizo su doctorado en Polonia
y cuando regresó me dijo, oye, te traigo un tema que es para ti, porque yo sé que a ti te encanta la lógica y has estudiado mucho la lógica. Yo quiero que te especialices en lógica FUSI. Y tenía un equipo de trabajo y desde aquella época pues estuve trabajando. Me hice el diplomado ese, que él fue mi tutor, con una aplicación de simulación estadística y centramiento del diseño de circuitos eléctricos. Y a partir de ahí ya empecé con estos otros temas que me da un rol un poco más matemático. Yo he ido jugando en estos grupos de investigación y posteriormente en redes en que he estado trabajando. He estado, bueno, además del tema de las llamadas soft skills, que esa te nacen, algunos no nacen, otros hacen otras cosas, en el sentido de armar red y de poder poner gente a trabajar. Está el tema también de, bueno, como hice mi doctorado en ingeniería industrial y me eduqué en muchos sentidos en la investigación en esa facultad, pues digamos que domino mucho los conceptos y las categorías de la administración, del tema de business, pero soy esencialmente un matemático. Entonces, por eso es que era ese fenómeno raro que la vida me regaló la oportunidad de hacer teoría para la práctica, lo cual es muy raro, porque hay mucha independencia frecuentemente en la manera en que se desarrolla la matemática. Entonces, eh, temas como, bueno, como el de distintas estructuras que introdujimos para la lógica difusa, eh, iban buscando esa perspectiva de la interpretabilidad utilizando el lenguaje natural. Es decir, de tal manera que los resultados de la lógica difusa se pudieran expresar utilizando simplemente una expresión verbal, una traducción. Al haber una traducción entre la lógica FUSI y el lenguaje a través de distintos operadores y además las llamadas funciones de pertenencia que permiten modelar utilizando funciones, etiquetas verbales, pues había una oportunidad muy interesante, muy consciente, muy especial de atrapar el lenguaje natural. Que ahora ya habrá ocasión de hablar del tema, porque el lenguaje es el gran protagonista de la etapa actual con la inteligencia artificial y es muy interesante el tema, pero no me voy a acelerar. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Vale, entonces tú decides a meterte en esta línea de trabajo, ¿vale? Que es una línea que, por lo que veo, tiene una parte muy fundamentada de matemáticas, de investigación en matemáticas, pero se podría decir que también tiene una parte más de computer science a la hora de implementar todo esto en algoritmos y también de conexión con otras ramas de ingenierías y ciencias. ¿Cómo lo verías tú? Eso está fantástico porque a mí la vida me llevó por ese camino de la interdisciplinaridad con vocación y ejecución en la práctica ya incluso transdisciplinaria. Y eso se lo debo precisamente a que, bueno, este tema de la lógica difusa durante mucho tiempo incluso fue sinónimo casi que de inteligente. Es increíble cómo eso puede evolucionar, porque era casi que, era como, tenían la propiedad de la inteligencia, los temas difusos, por el tema del control automático, etc. Pero bueno, la lógica difusa y después toda la perspectiva de inteligencia computacional o de soft computing, que también le llamaban, era precisamente una manera de hacer mucha hibridación para obtener resultados concretos. Como había un predominio de los ingenieros, pero también un campo muy abierto, había una perspectiva muy intuitiva que se dedicó a negar los caminos trillados de la matemática. Bueno, trillados, caminos extraordinarios, pero que evidentemente a veces necesitan pues ser renovados. Y bueno, y realmente fue muy interesante. Desde el trabajo de Lofty Sade, cuando creó la lógica difusa, y después todos los precursores de la inteligencia computacional, voy a mencionar después algunos, como Vítor Petrich, que después te voy a decir qué rol tiene en la comunidad con la que estamos trabajando, y otros, pues hicieron un trabajo extraordinario y un poco inusual dentro de la ciencia. Eh, pero bueno, eh, en realidad yo me he dedicado en particular en el campo de la lógica difusa a algo que llaman Narrow Fuzzy Logic, o sea, lógica difusa en sentido estrecho, porque es como lógica difusa matemática.
esa negación de las maneras naturales de hacer, de alguna manera, generó resultados muy interesantes, pero unos enormes grados de libertad y los ingenieros tenían que enloquecerse para hacer modelos y había que volver a la brújula matemática. Y bueno, y hubo esa tendencia que ha sido muy, muy favorable. Y yo, bueno, tengo el gusto de ser parte de eso, de haber creado estructuras matemáticas formales a partir de todo el acervo que se había ido creando de la lógica difusa. Ujú. Y entonces, a día de hoy, has comentado ciertos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, has comentado el caso de aplicación para el diseño de circuitos. Luego también, en una de tus publicaciones, que pondremos los enlaces en la nota del programa, también lo aplicabais a otros contextos que quizás son más cercanos en el día a día. Por si podías comentar algunos otros más ejemplos para que la audiencia se lo pueda imaginar también. Sí, claro. Es que pudiéramos hablar sobre todo lo que se hace es modelar semánticamente. Es decir, se trabaja con el significado, se trabaja con la lengua y se buscan modelos que sean capaces de hacer eso. Se ha venido evolucionando. eh, Nosotros en general estuvimos trabajando con lo que pudiéramos llamar modelación y análisis matemático computacional, con fuerte énfasis en problemas empresariales, temas de, bueno, lo que alguna vez llamaron Business Intelligence, que ahora se llama más Business Analytics, Data Analytics, y se ha metido en un mundo fortísimo que tiene que ver con todo lo de inteligencia artificial. Y de eso se trata, precisamente. Bueno, yo tuve el gusto de hacer un postdoc en la Universidad de Magdeburg en Alemania y estudié con ellos tecnología RP, me metí en todos los temas que tenían que ver con Business Informatics. Eso pues me ayudó muchísimo a tener una perspectiva muy aplicada, un camino muy claro hacia dónde teníamos que llegar. Y entonces todas estas cosas también las seguí creando con el ánimo de tener la capacidad de hacer muchas aplicaciones en ese terreno, sobre todo lo que ahora se da a llamar mucho Business Analytics o Data Analytics, porque en realidad incluso a veces se habla de business como una manera de pensar y no solo exclusivamente como el tipo de aplicación que se trabaja, aunque realmente en cualquier campo de los negocios, cualquiera de las categorías o de los espacios funcionales o de los procesos, hay infinitas maneras de aplicar, bueno, pues la Totalmente. lógica difusa y en general lo que llaman analytics o machine learning and so on. Ujú. Y cómo, ahora que has nombrado eso, porque yo he escuchado muchas cosas, ¿podrías decir que se puede equiparar o no? ¿O qué diferencias o similitudes ves que habría en concreto con lo que a día de hoy se conoce como Machine Learning y la lógica difusa? ¿Podríamos decir que es lo mismo, que es a veces sí, a veces no? ¿Cómo lo verías? ¿O en realidad la comparación también es un poco difusa al mismo tiempo? No, mira, la lógica difusa, ahora te voy a explicar por qué está volviendo a ser protagonista en algún sentido. Eh, Fue extraordinario el auge que tuvo eh, con los primeros, con el trabajo que se hacía muy vinculado con el control automático. Bueno, había modelos tipo Mandani que trabajaban con reglas, pero después el propio trabajo ingenieril fue convirtiendo eso que se hacía más en un método de ajuste que realmente en el uso del lenguaje natural. Y bueno, yo creo que eso fue llevando por un camino que a la larga, pues, fue un callejón sin salida, ¿no? De tal manera que el control automático FUSI, que fue providencial, ya realmente no tiene la fuerza que tuvo. De alguna manera, ya te digo, cuando se hablaba, por ejemplo, de control inteligente, era control FUSI. Es decir, como que nos adueñamos en aquella época de la palabra inteligente. Eso ya no es así. Ahora, la perspectiva de inteligencia tiene una variedad extraordinaria, pero bueno, está muy presidida por la influencia de la llamada inteligencia artificial, que aprovecho para delimitar un poquito de manera informal entre Machine Learning y Artificial Intelligence. La intención de la inteligencia artificial es tratar, bueno, inicialmente de imitar la manera especial en que el ser humano razona y resuelve problemas,
Eh, y el Machine Learning se trata sobre todo de usar cualquier vía para que la máquina pueda aprender a resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, ahí está sobre todo la diferencia. Eh, Se interpenetran, ¿no? Totalmente. Eh, y la lógica difusa, pues, es parte del Machine Learning y también de la inteligencia artificial. Ahora, pudiera hablarte, si tú crees que es el momento, Sí, sí, claro, claro. Adelante, por favor. a ver, ahora, bueno, sabemos que la inteligencia artificial, yo estuve trabajando mucho tiempo y todavía lo hago, es muy importante. Los albores de la inteligencia artificial vinieron con los sistemas expertos y realmente, pues, bueno, la lógica difusa fue una de las cosas que se utilizó y ahora, pues, hay la posibilidad de seguirla utilizando en esta perspectiva del uso del lenguaje natural, con esa perspectiva semántica. Sin embargo, estamos en la era del gran deep learning y en la era de los grandes lenguajes, de los grandes modelos de lenguaje, eh, de la llamada inteligencia artificial generativa, que es una revolución. Realmente es muy, bueno, hay gente asustada, pero yo diría que nos ha tocado el privilegio de vivir una etapa extraordinaria de la humanidad, eh, donde las máquinas están siendo capaces, bueno, digo las máquinas para hablar genéricamente Ujú, de la sí, sí, tecnología, se entiende. eh, están siendo capaces de hacer muchas cosas que el hombre hacía y nos están obligando a reservarnos para los temas más creativos y más difíciles, lo cual es una gigantesca oportunidad. Eh, la inteligencia generativa nos hace más productivos. ¿Qué tal? Nos hace más productivos. eh, y bueno, claro, es muy interesante. No voy a entrar en detalle en los temas de modelación usando Deep Learning, que sabemos que son cajas negras, etcétera, pero que se han vuelto extraordinarios cuando han logrado generar contenido de manera automática, entre ellos contenidos, por supuesto, en lenguaje natural. Pero digamos que esos métodos, esa manera de trabajar extraordinaria, que además es prerrogativa de empresas que tienen una capacidad de información infinita, una capacidad de cómputo y tecnológica extraordinaria, no es el Totalmente. camino ni de las pequeñas empresas, ni de las universidades, a no ser que cooperen directamente con los grupos de investigación y desarrollo de grandes empresas. Totalmente, Pero se pueden totalmente. hacer muchas cosas. Ujú. Pero es una oportunidad extraordinaria. Ahora mismo yo estoy aquí en esta universidad en la que trabajo, eh, y hay una revolución en la enseñanza. En la educación superior, bueno, al principio hubo gente que se asustó y querían hasta prohibir que se usara, en particular ChatGPT, que está llevando la voz cantante. Hay una diversidad enorme de chatbots y de cosas, ¿no? Pero sobre todo es eso, es decir, uno puede ser más productivo, puede hacer con eso cosas. Yo, por ejemplo, estuve enseñando aquí proyectos Capstone de IT y hay unos cursos que se llaman LI 700 que tienen que ver con metodología de la investigación y permiten. Entonces, es increíble, uno puede hacer un estudio bibliográfico de una manera muy rica y muy rápida y puede crear un proyecto con auxilio del ChatGPT y hasta empezar a redactar un artículo y entonces a meterse en profundidad y a tener claro cuál es el estado del arte. Bueno, acercarte a eso. Uno tiene que ser cuidadoso porque tengamos claro que lo que se logra es realmente tener en cuenta, a ver, se trabaja con probabilidad condicionada en última instancia, tú das una cierta cantidad de contenido y se trabaja con la probabilidad de las palabras que pueden ir apareciendo, de tal manera que, a ver, es una de esas cosas extraordinarias que uno tiene que admirarse. Eh, Me acuerdo entonces cuando estudié matemática en el Instituto Pedagógico que me enseñaron los primeros sentimientos estéticos por las matemáticas. Y lo que está pasando ahora en términos de la ciencia es una cosa loca, porque es que este mecanismo, que es una suerte de simulación, termina por dar la ilusión de coherencia infinita. La calidad con que esas cosas están redactadas parece ser extraordinaria.
De todas maneras, hay algunos ejemplos interesantes de que se puede equivocar mucho. Ujú. Por ejemplo, estuve dando unas clases de matemáticas, que ya no estoy siendo profesor de matemáticas, pero de vez en cuando lo hago, y las hice con mucho sabor tecnológico, trabajando con ChatGPT y otras herramientas. Eh, y bueno, recuerdo que les puse unos problemas a los estudiantes, que les dije que, bueno, que usaran ChatGPT para trabajarlo, lo estuvimos trabajando juntos y ChatGPT se equivocó mucho porque trabajan con el lenguaje, pero la matemática y los símbolos matemáticos y la manera que se trabaja no es típicamente un lenguaje. Ujú, ujú. No es como trabajar, por ejemplo, con código, que también a la larga tienen características de un lenguaje. Y por eso terminan por equivocarse. Pero bueno, me gustaría resumir como que la inteligencia artificial generativa es como el pensamiento inconsciente, ¿sí? Es como que nadie interioriza, no hay una perspectiva semántica, no hay una comprensión. Bueno, nada, hay un modelo que te da un resultado y somos los seres humanos los que podemos entender lo que ahí dice. No hay ningún elemento tecnológico que esté entendiendo nada. Eres tú. A eso le llaman, a ese uso de la inteligencia generativa y en general del deep learning, frecuentemente le llaman human in the loop, porque están metiendo en el lazo al ser humano y se necesita la retroalimentación del ser humano. Y con este tema de la inteligencia generativa es imprescindible. Pero entonces hay otro camino que es la llamada, pudiéramos llamar inteligencia artificial cognitiva. Es un espacio en que se habla de embeber, insertar los modelos cognitivos en los sistemas que pretenden trabajar con inteligencia artificial. Ujú. Eso tiene más que ver con la manera en que el ser humano pues realmente piensa. Eh, y entonces son espacios que sí van apuntando a lo que pudiera llamar un mecanismo más consciente. Bueno, ya eso son palabras mayores. Hablar de conciencia es difícil, pero digamos que es una perspectiva semántica, cognitiva, que se asemeja más a lo que hace el ser humano, a la manera en que se trabaja. Pero además que es imprescindible. A ver, ahí surge entonces con estas dos dimensiones lo que se llama inteligencia híbrida aumentada. Trabajar con ellas dos, la parte de la inteligencia del human in the loop suele ser deep learning y sobre todo inteligencia artificial generativa. La otra trabaja ya, bueno, lo que más se usa son redes bayesianas y lógica difusa. Y ahí como que la lógica difusa viene de nuevo por sus fueros. Ujú. Aunque ahora lo que tiene popularidad es la inteligencia generativa. Y la gente no sabe que le va a ser imprescindible los temas cognitivos. Porque ¿qué pretende la inteligencia híbrida aumentada? Pues bueno, en lugar de pretender sustituir a los seres humanos por la tecnología, es interactuar con la tecnología para empoderar al ser humano hacia la toma de decisiones y la solución de problemas. Señores, eso es lo que tiene que hacer la humanidad. La gente que formemos en la universidad, lo que tenemos que lograr es que en distintos ámbitos sean capaces de resolver problemas, tomar decisiones y hacerlo en colectivo y en cooperación con los demás. Entonces, ahí es donde hay que lograr. Y entonces cosas como la interpretabilidad o la explicabilidad de la lógica difusa tienen un rol aún más importante. Pero por otro lado, yo que les hablaba de business, bueno, business o cualquier cosa que tiene que ver con el quehacer del ser humano, que frecuentemente, bueno, por la sociedad que ha ido emergiendo, el negocio es una manera de existir casi, bueno, se tiene en cuenta, pero también el sector público y otras maneras de hacer, se trata sobre todo de tener la capacidad de estandarizar procesos, de trabajar conceptualmente con elementos de calidad, con ingeniería del conocimiento. Eso no se puede hacer con inteligencia generativa, porque hay que entender qué es lo que se está haciendo. Hay que vincular incluso los datos con el lenguaje. Y de esa manera es una manera muy buena, muy especial de poder hacer calidad, gestión del conocimiento y poder hacer cosas donde el ser humano pues logra una determinada estabilidad en la manera de resolver sus cosas, trabajar conceptualmente. Bueno, me parece que trabajar en este terreno donde
hay que usar, por ejemplo, lo que llaman prompt engineering para la inteligencia generativa, que es cómo preguntamos, cómo trabajamos mejor con toda esa multitud de oportunidades que ahora están. Bueno, ese es un reto. Y el otro es la capacidad de trabajar con la perspectiva cognitiva para poder obtener esa parte consciente. Es decir, es como si tuviéramos esa gran tecnología que está emergiendo, tiene como un inconsciente y un consciente. El consciente es lo cognitivo y el inconsciente estas otras cosas que no logran realmente una perspectiva cognitiva. Eh, ahí, bueno, yo no te he hablado de lo que estamos haciendo en particular, ya te voy a hablar de Eurekas, de la comunidad de Eurekas y esas cosas, pero ahora, por ejemplo, estoy entusiasmadísimo con el trabajo que está haciendo un estudiante de PhD, porque estamos logrando redes neuronales que se pueden interpretar como predicados. Bueno, Que se pueden entender como predicados. exactamente. Se pueden entender, sí. En realidad, bueno, los que saben algo de Deep Learning saben que las redes neuronales más típicas suelen trabajar con sumas y pesos. Bueno, acá en lugar de trabajar con sumas y pesos, lo que hacemos es trabajar con operadores lógicos y los pesos son una especie de pesos lógicos que son modificadores. Pero entonces, claro, tienes una perspectiva semántica, trabajas con eso y trabajas con funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia son como estas funciones que se suelen utilizar en las redes neuronales, que se llaman funciones de activación, que se interpretan fundamentalmente como el paso o no de la corriente, pero ahora lo podemos interpretar de una manera mucho más exquisita y es una manera semántica que tiene que ver con las llamadas funciones de pertenencia. Estamos teniendo muy buenos resultados en los primeros enfoques, pero eso puede llegar a ser una revolución de la, del deep learning que nos permite encontrar shortcuts, o sea, conexiones entre las dos dimensiones, ¿no? Eh, Ajá. es muy Me interesante. parece, me parece súper interesante. Quería hacerte aquí una pregunta porque si no luego se me olvida quizás. Am, me parece súper interesante todo ese trabajo que estoy realizando, pero por una parte, por saber un poco tu opinión, la impresión que me da es que empresas, por lo que han nombrado antes, en el terreno de la inteligencia artificial generativa, etcétera, compañías como OpenAI, con su famoso ChatGPT, mi impresión es que tanto esa como muchas otras, tenemos Anthropic, tenemos muchas, ¿no? Lo que están haciendo parece que están apostando el 100% de sus cartas, que las están apostando principalmente a la inteligencia pues generativa y que no están teniendo en cuenta otras metodologías como lo que estéis comentando vosotros, ¿no? Entonces, por preguntarte si tienes esa misma impresión de que están apostando todo en la misma dirección y si con estas ideas que estáis teniendo vosotros, si se os ocurriría de, no sé, sugerirle una colaboración a ellos o trabajar con ellos porque veo que estáis metidos en muchas redes multidisciplinares y colaborativas. Sí, la verdad es que a nosotros nos gustaría mucho. Yo creo que hay un énfasis fuerte en la inteligencia generativa o más en los grandes modelos de lenguaje, pero hay una componente importante de esos modelos que tiene que ver con el reinforcement, que es muy importante y que es una tercera perspectiva, porque normalmente se habla de aprendizaje no supervisado y de aprendizaje supervisado. Bueno, el deep learning tiene sobre todo aprendizaje supervisado, pero también tiene no supervisado, donde, pero hay una tercera componente que es este reinforcement, que tiene que ver, o sea, que es aprendizaje por refuerzo, y donde digamos que el ser humano no escoge los datos previamente. Digamos, el aprendizaje supervisado, se escogen los datos y se da una especie de supervisión que tiene que ver con el resultado asociado, se evalúa el resultado. El no supervisado, pues simplemente se trabaja con los datos que el ser humano escoge para el entrenamiento de la red. Ahora, esta es otra forma que está emergiendo de enforcement, de reforzamiento, pues no escoge ni siquiera los datos. Es decir, es la propia inteligencia artificial la que va haciendo como el ser humano, es como aprende el ser humano. Pues va, a cómo aprende a caminar, pues tropezando y buscando caminos. Eh, y lo que pasa es que, claro, lo que estamos haciendo es una simulación que va directamente a la perspectiva inconsciente, por llamarle de alguna manera, haciendo una metáfora, ¿no? Ya. Ujú. Eh, Va directamente a la perspectiva inconsciente
bueno, tenemos que imaginarnos ya los robots haciendo todas esas cosas. Ya, ya hay un montón de, de empresas trabajando y empezando a producir humanoides, robots con forma de seres humanos, eh, y el aprendizaje de enforcement es sumamente importante en ese terreno. Ujú. Entonces, yo por ahí va lo fundamental de las cosas. Lo que pasa es que también hay gente que está haciendo lo que llaman inteligencia artificial general. Es que el panorama es muy fuerte. Hay Sí, sí, sí. inteligencia artificial específica que tenía que ver sobre todo con deep learning para resolver problemas importantes, como por el tema de la visión, por ejemplo. Y ahora ha llegado este momento de boom de lo generativo que usa el deep learning de una manera muy provechosa, ¿no? Eh, pero entonces lo que pasa es que la inteligencia artificial general va a necesitar elementos de esta perspectiva cognitiva, de esta otra dimensión, porque, bueno, fenómenos como la percepción o la memoria o incluso la atención se pueden trabajar con deep learning, pero ya si tú te vas a meter en el razonamiento, hay que trabajar con perspectivas más cercanas a la manera en que el hombre lo hace. Ujú. Y entonces es la hibridación la que permite esa fortaleza. De hecho, existen ya sistemas automáticos que hacen hibridación eh, experimental en la nube, ¿no? Con mucha fuerza, tratando de, pues nada, pues llevarse el gato al agua, obtener un resultado casi que por prueba y error, ¿no? Ajá. En realidad nosotros desde nuestra comunidad, ya te contaré un poquito, hemos estado trabajando en una perspectiva que todavía no está en nuestras manos. Estamos desarrollando una plataforma, se llama Eureka Multiverse, Ujú. eh, que en realidad también incluye la componente social. La intención es trabajar en una plataforma que permita hacer, que permita acercarse a la inteligencia artificial general, pero nosotros no sabemos nunca si se va a llegar algún día a eso. Claro, claro. En realidad la intención es que Ujú. la gente pueda ir. Tenemos que ir creando una suerte de ecosistema de negocios en las nubes, de tal manera que cada cual vaya resolviendo los problemas que sabe resolver, vinculando la inteligencia generativa, artificial generativa, con la cognitiva, eh, en una suerte de flujo, porque ahí entonces es como se liga toda la perspectiva de la analítica con la inteligencia artificial, porque a la larga para poder empoderar al ser humano hay que ir sobre todo a resolver problemas de analítica prescriptiva. Para llegar a la analítica prescriptiva uno tiene que tenerla como objetivo fundamental, pero también hay que hacer analítica descriptiva y analítica predictiva. Y se trata entonces de ir encajando esos problemas que se van resolviendo para resolver el gran problema prescriptivo. Pero ahí, en esos procesos, se pueden insertar elementos de inteligencia artificial generativa y también elementos de inteligencia artificial cognitiva, que es el que permite ya, pues, digamos, estandarizar procesos, hacer consciente de lo que vas a hacer, estar seguro de lo que estás haciendo. Porque incluso es como lo que se obtiene con la inteligencia generativa es como algo así como el promedio, ¿no? Ujú. Claro. Obtener algo que Sí, tiene sentido porque se corresponde con volúmenes intensísimos de datos, enormes, y generan no es una ilusión, es como una racionalidad estándar. Pero el ser humano tiene la capacidad de ir más allá, siendo creativo, no tiene que ser la media. No hay que tirarle la normalidad, hay que buscar la genialidad de las soluciones que nos van a llevar por los mejores caminos. Eh, es para enamorarse realmente sí, la verdad es de que lo que muchas nos está cosas. pasando. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí y me surge una duda ante lo que estabas comentando por dos razones. Primero, has comentado antes que la inteligencia generativa, artificial generativa, uno de los limitantes, bueno, a la hora de obtener ese comportamiento promedio o esos patrones promedio, se procesan a cantidades ingentes de datos, ¿no? Entonces, parece o me da la impresión de que a día de hoy las dos limitaciones son, uno, que existen esas cantidades de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, modelos como GPT-4
han sido creados a partir de una gran cantidad de datos y me da la impresión de que ahora mismo quieren hacer GPT-5 o cosas más grandes y parece que un limitante va a ser el número de datos, ¿no? Y el segundo limitante, imagino que va a ser la disponibilidad de cómputo, la potencia de cómputo, porque, o eso al menos estoy entendiendo. Entonces, preguntarte si en esta otra vía más cognitiva que estáis trabajando vosotros, la capacidad de cómputo, si es una limitación importante o no. Porque has dicho un poco, los métodos de reinforcement lo que hacen es, se le deja al sistema explorar, ¿no? Pero claro, ahí el cómputo pues, también puede ser intensivo, ¿no? Lo que no me hago la idea es si es tan intensivo determinante como en los modelos generativos a la hora de encontrar cosas útiles, ¿vale? O sea, a veces me da la impresión de que tenemos varios tipos de limitaciones. Una es la limitación mental que tenemos los humanos, que esa es difícil de superar, pero otras veces las limitaciones que hemos tenido han sido de capacidad de cómputo. Gracias a la disponibilidad de GPUs hace 10 años aproximadamente, nació el Deep Learning, porque antes no existía esa capacidad de cómputo, pero mi pregunta sería si tú crees que hay una limitación de cómputo para las técnicas que estáis comentando vosotros, hay también una limitación de datos, que me imagino pues que no, por ver un poco cómo ven las limitaciones principales de ese panorama. Bueno, está claro que a la larga todo el mundo habla del quantum computing y eso cuando llegue va a ser una oportunidad extraordinaria, pero claro, es una revolución infinita que no sé, vamos a tener que, mira, lo que está claro que los seres humanos hemos logrado este estadio extraordinario y lo que tenemos que acostumbrarnos hay que aprender todo el tiempo. Uh-huh. Ahora, lo que aprendiste ayer ya no te sirve mañana. O sea, y, Totalmente. y digamos que lo que hay que hacer es divertirse y crear, ¿no? Crear, ser parte del juego. ¿Cómo se llama esto? Mira, en realidad la tecnología ha venido creciendo mucho y las técnicas de Big Data son realmente increíbles. En realidad no sabemos lo que tienen o sea, esas grandes empresas, Claro. eh, hay cosas que no sabemos lo que tienen, pero en realidad lo que empezó con el tema de Big Data, el multihilo, todas las bases de datos de nuevo tipo, digamos que trazaron un camino donde no pareciera ser ese el gran problema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora estamos trabajando con volúmenes que eran impensables. Es prácticamente trabajar con todos los datos del mundo. Eh, Quizás por eso es que esta perspectiva del reinforcement viene a resolver un poco el problema, porque de alguna manera se trata de trabajar no con todos los datos, sino con los datos que la propia inteligencia artificial decide que le conviene para aprender. Y hay una componente menos global y más local en el aprendizaje. Parece que por ahí va la cosa. Entonces, sí. Y bueno, nada, la perspectiva cognitiva, efectivamente, yo creo que en general es menos demandante, porque está más, por ejemplo, la plataforma que te mencionaba y algunas cosas Ah, las que sí. estamos Uh-huh. usando usan esencialmente lógica difusa, pero estamos usando ahora, por ejemplo, algoritmos genéticos para descubrir predicados que tienen un alto valor de verdad, que son interpretables porque, bueno, ahí los tienes. Y además porque en la medida que son interpretables, tú puedes estar trabajando y hacer hipótesis y tú tienes claridad del tipo de resultado que necesitas tener. Eso es Uh-huh. algo que no pasa con el Deep Learning. Y ahora, Totalmente. claro, si logramos pues trabajar con Deep Learning, usar backpropagation y esas técnicas que son las reinas de la exactitud para poder obtener estos resultados que son interpretables y explicables. Bueno, la diferencia entre lo interpretable y lo explicable tiene que ver con que lo interpretable es más con poder hacer una labor de traducción. Pero lo explicable además vincula que lo entienda un ser humano que generalmente cuando le pones muchas variables y complejizas el modelo, bueno, se puede hacer una traducción automática, pero el ser humano realmente se pierde en el mar de información. Por eso ahí vamos a llegar y es muy importante y los que han estado trabajando en estas otras áreas de las matemáticas, pero también en el área de business, en todas las áreas de las ciencias particulares, los expertos temáticos, los hombres de negocio, son imprescindibles. Hay una etapa
de auge infinito de la inteligencia generativa que pareciera que ha hecho que nos olvidemos Ah, sí, del modelo totalmente. y de Ujú. la matemática y de las cosas que se hacían. No, pues no puede ser. No es, esa no es la idea. Primero, todas las matemáticas se pueden usar. Por ejemplo, lo que nosotros estamos insistiendo es sobre todo en modelos de tipo semántico que usan sobre todo lógica, en particular lógica fuzzy, porque es una lógica multivaluada, porque además trabajas con las etiquetas. Pero el poder trabajar, tú puedes usar, por ejemplo, un árbol que te puede representar un predicado, tú puedes tener como alimento de ese árbol, pues cualquier cosa. Puede ser un indicador estadístico, puede ser un coeficiente de una integral o una ecuación diferencial. Aquí no se puede negar nada, la riqueza humana es infinita y esa es la perspectiva cognitiva que tiene la riqueza de la lógica, que casi está en todo el conocimiento semántico, en todo el conocimiento, en toda la perspectiva cognitiva está la perspectiva semántica, pero hay cosas infranqueables que son medio intuitivas y que quién sabe si esos mecanismos intuitivos pues están asociados también a ciertas maneras de pensar tipo deep learning, que son las que se están probando. Nosotros empezamos a tener la hipótesis de que pudiera ser deep learning, pero lógico. Y como que si de alguna manera eh, trabajar con lógicas de orden superior es como vamos pasando a las perspectivas que son automáticas o intuitivas, pero el ser humano necesita la perspectiva consciente, esa en la cual es capaz de pensar semánticamente. Eh, no sé, se especula, es muy interesante todas las discusiones que hay alrededor del tema de lo consciente y si hay maneras a lo mejor de testear si estas tecnologías que están emergiendo son conscientes de una manera que nosotros no sabemos. Eh, yo no creo mucho en eso, yo creo que el camino es más bien el otro, aunque en la ciencia hay que estar abierto a cualquiera de las cosas. Totalmente, totalmente. Y enlazando eso, antes has comentado que estáis, porque bueno, resolver este tipo de problemas es muy complejo, es un campo multidisciplinar, como ya hemos estado comentando, y tenéis esta red, la comunidad Eureka, pues si podías comentar un poco más cómo funciona. Imagino que hay expertos de varias áreas, me imagino matemáticos, informáticos, no sé si también psicólogos, filósofos, pues si podías comentar un poco cómo funciona. Sí, en realidad somos una comunidad interdisciplinaria, con vocación transdisciplinaria y con algunos resultados ya también en esa ciencia tan difícil de obtener que es la transdisciplina. Eh, yo creo que le debemos los resultados que podamos tener a esa perspectiva de la hibridación. Nosotros hemos estado insistiendo en Eureka en una cosa que llamamos hibridación general, como diciendo, bueno, porque en el soft computing en algún momento dijeron, no, la inteligencia computacional es lógica fuzzy, pensamiento probabilístico, bueno, un grupo de cosas. Y de aquí no se salgan porque entonces no es inteligencia computacional. Bueno, nosotros le llamamos, no creo que nadie haya dicho que no se podía hacer otras cosas, pero cada vez es más abierto ese espacio y a nosotros nos ha gustado acuñarlo como hibridación general. Y también tratamos de hacer una hibridación teórica, es decir, una hibridación más con este espíritu de que va a las esencias y a las propiedades matemáticas de las cosas que se hibridan, para que tenga un sentido que no sea simplemente exploratorio. Es que ahí la perspectiva interdisciplinaria permite integrar valores que normalmente no se integran. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en una disciplina, Claro. los valores que la presiden generalmente son unos y en otras son otros. Y ninguno tiene la razón completa. Realmente lo que hace falta es hibridar, trabajar juntos. Por ejemplo, yo mencioné la inteligencia computacional. Como primaban los ingenieros, el valor principal era la experimentación y la idea de obtener un modelo a medida para cada problema. Bueno, pero realmente hace falta la brújula matemática, por lo tanto hace falta un pensamiento formal de otro tipo, sí, más formal, más elegante, más... Bueno, la elegancia es un asunto estético, pero generalmente es parte de teorías que son muy especiales y que permiten descubrir rasgos generales que
para resolver muchas cosas, ¿no? A partir de la abstracción. Entonces, me perdí un poquito ahí con lo que te decía de los valores. Ya lo retomaré. Sí, En realidad, ahí se puede integrar una serie de valores que son muy importantes y que son interdisciplinarios y van hacia lo transdisciplinario. Mira, es que es extraordinario lo que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, cuando estudié matemática, estaba enamorado de los dueños de los teoremas. Bueno, y había muchos de ellos que eran filósofos y matemáticos. Eh, y ahí, pues nada, me hablaron del Círculo de Viena, mis profesores que, bueno, si me guío por ellos me hubiera vuelto un tipo insoportable y autosuficiente, porque suele pasar con los matemáticos y los físicos que se creen el ombligo del mundo. Y yo creo que lo que tenemos es que, bueno, el poquito de servicio, bueno, nada, servir a la humanidad con lo poquito que hemos podido aprender. A mí me encanta la vía fundamental de la cooperación, es la capacidad de admirar al otro. Y generalmente, mira, hay un montón de cosas que yo no soy capaz de hacer precisamente porque tengo un pensamiento demasiado abstracto. ujú, ujú, claro, Y entonces hay gente que es ultra concreta y que es capaz de hacer cosas extraordinarias que yo no puedo. Y lo que se trata es precisamente de integrar esos pensamientos, esas totalmente. capacidades y esas aficiones, esos deseos. Son gente que disfrutan cosas distintas y mejor las unimos para crear, ¿no? Bueno, igual pasa en realidad con los gremios. Tú puedes unir gente que realmente tienen valores distintos. Yo, por ejemplo, mira, ese muchacho que te hablé, Carlos Llorente, de Ciudad Madero, en México, lo tutoreamos mi hermana, la doctora Laura Cruz, y yo. Laurita es una señora ingeniera, creo que ingeniera química, pero se ha dedicado a la computación. Está en el Instituto Tecnológico Nacional de México, en la Ciudad Madero, eso está en Tampico, en el norte de México. Y ella y yo trabajamos con Carlos Llorente, que es del doctorado que ellos tienen en ciencias computacionales, si no me equivoco, ¿no? Un hombre de ese tipo. Y entonces, claro, bueno, lo tutoreamos los dos. Laurita es una señora maestra, lleva sus pollitos de la mano y los une, y, y sobre todo tiene una perspectiva experimental muy fuerte, muy asociada o muy vinculada con el llamado Machine Learning. Pero entonces, bueno, yo estoy obsesionado con la elegancia y la perspectiva teórica de lo que estamos creando. Y entonces, en esa contradicción, pues terminan por emerger las mejores soluciones, ¿no? Totalmente. Tengo que aprender, por ejemplo, yo hace mucho que no hago código. Bueno, realmente me he tenido que dedicar a otras cosas porque es la prioridad. Sin embargo, últimamente, pues para este terreno del deep learning, pues fue importante que me metiera en algunos paquetes de Python, como PyTorch, eh, porque, a ver, es que es muy importante, cada uno de los seres humanos tiene que buscar qué es lo que lo distingue, cuál es la esencia de su aporte, pero cada vez tiene que tener una interfaz más fuerte, y para eso hay que aprender y estudiarlo todo. Bueno, aprender las esencias, ¿no? Aprender las esencias de todo y así es que hemos podido pues trabajar. Y entonces, bueno, por eso es que los valores son tan importantes, ¿no? Entonces, y ahora a mí me ha permitido la creación de estas teorías que, bueno, que conversamos un poquito tú y yo. Trabajamos en una cosa que se llama lógica difusa compensatoria y ahora incluso estamos trabajando con una que se llama arquimediano compensatoria. La lógica difusa compensatoria nos ha ayudado a obtener modelos más interpretables por la vía de la transdisciplina. Hemos trabajado con un cuerpo teórico que tiene axiomas de la toma de decisiones, tiene axiomas de inspiración estadística y tiene axiomas lógicos. Y entonces, eh, con ese trabajo y con algunos resultados interesantes, pues hemos podido ir construyendo una interpretabilidad que lo que intenta es una suerte de compatibilidad de lo que hacemos con las
con las ciencias más cercanas a las prácticas sociales que tienen que ver con el lenguaje. Entonces eso nos acerca a una perspectiva de interpretabilidad diferente, que es el camino que hemos estado usando. Alguna vez, algunos de mis amigos, tipos brillantes que me decían, Rafa, ¿estás loco? Bueno, cuando trabajábamos con estas cosas, bueno, porque en realidad estábamos trabajando juntos. Nada de esto que hemos hecho lo puede hacer nadie en particular. Pero en algunos terrenos uno es tosudo y esa tosudez te ayuda, ¿no? Pero alguno que otro me dijo, estás loco porque te estás metiendo con Sade. Bueno, imagínate, el gran Sade creó sobre todo la perspectiva de norma y con norma, la perspectiva esta arquimediana, y de alguna manera nosotros cambiábamos la axiomática. Entonces, por ejemplo, podíamos hablar de una conjunción que en lugar de ser menor o igual que el mínimo, estaba entre el mínimo y el máximo. Y eso era para poder meterle a la toma de decisiones, que suele tener cuotas de compensación. Eh, y bueno, ahí se fue cambiando, pero ahí también se lo debemos a la lógica difusa y a la manera de pensar esta de los ingenieros, que dijeron, no, pero no puede ser así. Y entonces hubo montones de soluciones intuitivas, experimentales, que trabajaron con operadores compensatorios. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues nada, vamos a llevar eso a una perspectiva teórica que nos permita reducir los grados de libertad. Pero después, digamos que la teoría hay que integrarla. Por eso es que estamos trabajando con la arquimediano compensatoria, porque lo que estamos es tratando de unir los operadores de las dos lógicas, ¿sí? Y hemos encontrado propiedades muy interesantes, como que hay lógicas que son como compatibles, que son las lógicas que encajan y que tienen propiedades ordinales comunes, o sea, como que los predicados tienen el mismo orden, eh, pero a nivel cardinal, pues tienen valores distintos porque cumplen propiedades distintas. O sea, es como que hay una lógica que es una lógica de no refutación y la otra es una lógica de afirmación. Y ahí es que esta nueva lógica, que ahora se llama lógica arquimediano compensatoria, decimos que es una lógica pluralista porque está integrando valores matemáticos diferentes que se corresponden con disciplinas diferentes y al mismo tiempo porque al tener muchas lógicas que dependen de parámetros, pues tú puedes usar la lógica también como un elemento del ajuste, y generas una suerte de perspectiva contextual. Es decir, como que puedes tener una lógica para cada tipo de contenido, cada tipo de conocimiento. Y bueno, lo que tiene que cumplir ciertas cosas que tienen que ver con las regularidades matemáticas, con los elementos de abstracción. Entonces, ahí es cuando uno se enamora de la filosofía y se da cuenta, incluso de toda esta perspectiva. A ver, la estrategia que estamos utilizando para la inteligencia híbrida aumentada le llamamos descubrimiento de conocimiento en sentido amplio y le da un valor importante a la perspectiva contextual, porque si no, no puedes hacer semántica. Eso lo crearon esos locos del Círculo de Viena, lo que hicieron psicología, lo que hicieron pues analítica, los creadores de la llamada el positivismo lógico, Carnap, Wittgenstein, Russell, que después Wittgenstein fue el primero que habló de los modelos del lenguaje y empezó a hablar de contextos y a insistir en la perspectiva social de la analítica. Y hoy la analítica es un asunto de todos. Y cada vez más oportunidad de que trabajemos todos con eso. La creación es infinita. Y entonces, claro, este humilde ser humano que se molestó cuando daba clase de matemática porque lo que tenía que enseñar eran reglitas y que primero me dediqué a enseñar lógica y después a crear un poco lógica, se da cuenta de que hemos evolucionado en el espacio de mi vida desde ese estadio hasta un estadio extraordinario que lo único que uno puede hacer es enamorarse de él. Bueno, ya, está bien, suficiente. No, Sí, suficiente sí. por ahora, no sé, como tú quieras. No, no, Mira, claro, claro, claro. quiero hablarte Ujú. de Eurekas, sí. Eh, Eurekas Community, bueno, empezamos en el año 2008. En realidad éramos un equipo de locos que trabajamos juntos
y que queríamos hacer proyectos. Y como que desde el 2005 teníamos un grupo grande que empezó a aplicar a distintos proyectos y finalmente nos llevamos el primer gato al agua con la red Eureka Iberoamérica, que era la red iberoamericana de descubrimiento de conocimiento. Éramos 22 grupos de investigación de 9 países, todos latinoamericanos. Nos enamoramos de lo que estábamos haciendo, nos reuníamos. En aquella época había 35.000 euros anuales, que lo que hacíamos era organizar un buen congreso, trabajar juntos, hacer publicaciones cada año. Y como buenos latinos y iberoamericanos, no te voy a dejar fuera Claro, la claro, claro. Sí, sí, sí. eh, pues somos familiares, nos enamoramos de lo que hacemos y los científicos cuando nos unimos, cuando confiamos los unos en los otros, somos amigos, construimos amistades que nos definen, que generan sentido. Y la gente no quería detenerse. Bueno, pero ya no había más dinero. Y entonces pues seguimos explorando, hicimos muchos esfuerzos y finalmente logramos un proyecto que se llamó Eureka SD, de Sustainable Development, que fue un Erasmus Mundo de la Unión Europea, que trabajaba, bueno, con matemáticas y ciencias de la computación para resolver problemas de desarrollo sostenible. Los coordinadores fueron colegas alemanes. Bueno, yo había tenido experiencias de trabajo con ellos anteriormente, habíamos tenido, bueno, una maestría cubano-alemana de informática empresarial y un doctorado tutorial que trabajaba con sistemas de información medioambientales y de negocios, que trabajamos en el espacio sí, cubano-alemán, con universidades, bueno, como la CUJAE y la Universidad Central de las Villas. Esos son mis hermanos, los colegas del centro. Ellos lo saben, que los quiero. Eh, y trabajamos con los alemanes, con nuestro amigo el doctor Jorge Mars, que ahora es copresidente de Eurekas, junto con Luis Martínez de la Universidad de Jaén. Ya hablaremos del congreso que tenemos en Jaén. Pero en realidad lo que les hablaba que hicimos primero ese proyecto iberoamericano de la red Eureka Iberoamérica y después creamos este proyecto de 4,5 millones de euros que Wow. nos permitió hacer, Vaya. bueno, con las reglas de los Claro, claro. Erasmus. Hicimos los intercambios, pero nos multiplicamos infinitamente y pasamos a hacer en aquella época como 60 grupos de investigación, Wow. eh, sí, de 20 países. Ah, está bien. Y ahí creamos Eureka International, que es, bueno, una red, es la red internacional de ciencia transdisciplinaria Ujú, con esta perspectiva obsesiva de la hibridación. ujú. Y bueno, y seguimos trabajando. Ahora creamos una nueva red iberoamericana que le llamamos red iberoamericana extendida, porque tiene, bueno, ¿por qué estoy en la ciudad de Miami? ¿Por qué estoy en los Estados Unidos? Bueno, nosotros, bueno, los mexicanos y los cubanos y toda América Latina, presidido por esto que llaman hispanos y que el pecado original es el de ustedes. ¿Cómo se llama esto? Eh, Tenemos un rol importantísimo en este país, Ujú, eh, y aquí hay una gran oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Eureka's Community es una comunidad de liderazgo iberoamericano, de liderazgo iberoamericano con vocación global, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate, primero desde mi querida Cuba, bueno, que con razón o sin razón eh, tenía en su pensamiento nuestra América y la integración y el estar juntos en lo que hacíamos. Y después me fui al querido México, que, bueno, yo soy mexicano Ah, por naturalización y ujú, quiero a México entrañablemente. Desde que estoy aquí ya he ido 2 veces. Pero México, el potencial es infinito. Esa nación es extraordinaria y los mexicanos, pues digamos que los amo, ¿no? Y ujú. bueno, ahora me tocó venir para acá porque aquí está la familia. Ah, ujú, eh, y además porque hay grandes oportunidades de hacer cosas. Y pues aquí estoy en esta universidad privada pequeña, interesante, en el centro del downtown, ujú, haciendo pues cosas que no había hecho en otras partes. ujú. Y integrando esta universidad y muchas otras personas a lo que estamos haciendo en nuestra comunidad de Eurekas, ¿no?
Y una pregunta, perdona, Rafael, antes de que se me olvide, hablando de la comunidad y personas, si alguien está escuchando el programa y trabaja en estos temas y pensara en unirse a vuestra comunidad, ¿podría hacerlo? ¿O es una comunidad cerrada? ¿O acepta participaciones? ¿O cómo funcionaría? No, claro que sí. Bueno, todavía se pueden registrar en el evento de Eureka 2023, que va a ser en la Universidad de Jaén, pero es un evento híbrido. Va a haber, hace mucho tiempo que nosotros, bueno, cuando empezó el coronavirus, Ujú. pues peor, ¿no? Mm. Pero estábamos haciendo ya eventos híbridos. Y la idea era que coordinábamos o combinábamos el impacto en una suerte de región o país con la participación de todo el mundo. Y ahora estamos volviendo con este evento de Jaén a esa perspectiva donde uno puede hacer algo presencial, ¿no? Entonces tenemos como unos 100 trabajos que se Wow. van a exponer. Ujú. Vamos a hacer unos webinars de temas muy interesantes. Hemos estado pues tratando de generar alguna publicidad. Eh, Va a haber unos workshops, uno de inteligencia híbrida aumentada, porque queremos convertirnos cada vez más en una escuela, en una manera de Vale. hacer. Y bueno, yo creo que algo que nos ha dado resultado es siempre trabajar digamos, colaborando con los líderes científicos y de tal manera que nos regalamos los unos a los otros las estrategias. Es como decir, oye, mira, yo tengo esta estrategia por aquí, ayúdame, yo te ayudo a ti y de manera natural pues nos integramos, ¿no? Y así va Totalmente. pasando. ¿Qué otra cosa? Está esto de la inteligencia híbrida aumentada, donde la idea es ver cómo hacemos hibridación, pero consciente, a ver, lo que se da en llamar, a ver cómo es, constructivismo social, es una realidad Ujú. que se puede dar también en las matemáticas. Ese es el camino realmente de todos estos aparatos, incluso que están haciendo experimentación para la inteligencia artificial general, pero la perspectiva social es muy importante. Yo realmente Ujú. creo mucho en eso. Yo no creo mucho en que algún día vamos a tener una inteligencia artificial general, Ya. pero si tenemos algo que se parece a eso, siempre va a haber un espacio para ser ultra creativos. Nos vamos a ir convirtiendo en unas especies de hormigas cabezonas con unos cerebros extraordinarios. Y entonces, bueno, a ver, te hablaba del evento. Ujú. Vas a tener una labor de edición complicada tú, porque esto es como medio anárquico. Te pido que me excuses. Tiene que ver No, 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 bueno, está con el bien, está bien. entusiasmo que emerge bueno, de esta capacidad lindísima que es de unirnos. Eurekas Ujú. Community se llama así porque lo que hemos ido creando es una sucesión de eurekas. Lo único Ujú. que se llama eurekas en plural es la comunidad y nosotros lo Vale. que hacemos crear es eureka con apellido para cada proyecto, para cada Ujú. producto, para cada grupo. Ujú. Y ahora, bueno, por eso la plataforma se llama Eureka Multiverse, Vale. ¿sí? Que es esta plataforma que actualmente trabaja sobre todo la dimensión cognitiva de inteligencia híbrida aumentada, pero que la intención es trabajar con la inteligencia generativa y amalgamarla, trabajar con las APIs, con los plugins que se están generando y pues unirlos, ¿no? Ujú. Y en una perspectiva social. En realidad eso todavía es una suerte de sueño que está a nivel de proyectos, pero que ya hay una realidad. Ahora Claro. incluso los webinars que tenemos, vamos a trabajar con blockchain. Muy Mm. probablemente, a ver, alguna vez decíamos cuando trabajamos en Eurekas, eh, hablábamos de que somos una guerrilla. Ujú. Bueno, porque nos conocemos todos, nos reunimos, sí, es ese tipo de pasión que nos queremos, ¿no? Eh, y somos esa familia, pero eso hace que seamos una suerte de guerrilla, ¿no? Alguna vez Ya. alguna gente me decía, bueno, nada, te tienes que convertir en general, tenemos que ir a hacer un ejército. Yo digo, bueno, mira, yo no me mando ni a mí mismo. Nunca voy a llegar a ser general, pero lo que sí podemos hacer es pasar a ser una red social, convertirnos en una comunidad a través de una plataforma. Y entonces yo les suelo decir a mis amigos, oye, amalgámense, fortalezcanse, abrácense, Ujú. porque somos la familia que somos, pero en algún momento la familia se va a multiplicar
y a lo mejor la manera de trabajar va a ser diferente. Por eso, por Claro. ejemplo, es que dentro del webinar que estamos trabajando, dentro de los webinars hay un webinar de blockchain, por ejemplo. Ajá. Y la idea es poder trabajar, por ejemplo, con smart contracts, con cooperación, hay redes, hay posibilidades interesantísimas Ujú. vinculadas con eso. Eh, Hay otros webinars más, hay uno de inteligencia híbrida aumentada aplicada al trading y a otras aplicaciones de negocios. Eh, Hay muchas cosas, sí. Y están los talleres de lo que te hablaba, que hay un taller de inteligencia híbrida aumentada, donde vamos a trabajar ahí en esa hibridación, y hay otro taller que es de proyectos. Entonces, bueno, es como primero amalgamemos la ciencia y después pensemos cómo llevamos eso a la práctica, ¿no? Claro. Ujú. Es cuestión de, mira, por ejemplo, nuestra manera de hacer con los eventos. Eh, la idea no es discutir cada trabajo, sino exponerlos todos juntos y pensar cómo podemos, pues, trabajar con ellos. Y la intención es que la gente Ujú. haya visto lo que estaba pasando antes y estemos todo el tiempo discutiendo hacia dónde vamos. También Ajá. declaramos, es una paradoja con lo que te voy a decir, declaramos como lengua oficial el inglés. Ujú. Bueno, por razones obvias que algunos me criticaron, pero Ujú. o nos criticaron, pero ha sido muy efectivo y muy bueno, porque además lo que pasa es que cuando hay alguien que no es capaz de usar el inglés, pues digamos, oye, haz las láminas en inglés y habla en español. Claro, claro, claro. Cuando hay alguien que no es de habla hispana, pues realmente le decimos, oye, haz un esfuerzo, aunque no lo hagas muy bien, pero la gente se multiplica. Entonces, empezamos con un resumen de 500 palabras, después la idea es llevarlo a un resumen extendido y le damos la oportunidad a mucha gente de que luche por las publicaciones, porque trabajamos con un montón de especializos y Ujú. siempre con un libro por capítulos de Springer. Ah, ujú, muy bien. Ahí me da gusto porque he estado leyéndote lo que tú haces en tu podcast. Repito que bueno, no lo había dicho aquí en este contexto, pero te felicito por una labor preciosa, porque la investigación, la ciencia es la manera de existir, es la manera de vivir, es como hay que avanzar. En la universidad, pues a veces se piensa en eso, algunos dicen, bueno, pero la investigación es muy sofisticada. Él dice, no, no, es que no hay manera de enseñar si no es científicamente, no hay manera de poner a la gente a hacer cosas si no trabajan con la ciencia. Entonces, muy elemental que sea, es trabajar con la ciencia. Bueno, y eso, Totalmente. el gran milagro ha sido posible gracias a los hermanos eurequianos, que como lo decimos. Aprovecho para decirte, Ujú. a mí me gusta aquí hablar de tres cosas: Ujú. eutagogy, pedagogy and cybergogy. La eutagogy es como dar ese protagonismo extraordinario al individuo que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, qué quiere crear, a dónde quiere ir a parar. El pedagogy es la insistencia, el trabajo intensivo con la cooperación. No hay manera de hacerlo distinto. Y la cybergogy puedes trabajar con la tecnología de manera obsesiva, incorporarla, Ujú. pues, en tus venas y en cada uno de los elementos. Pero entonces se puede llegar muy lejos con todo eso. Eh, y bueno, yo suelo decir, bueno, en este camino tan difícil que tiene que ver, que se insertan en los elementos políticos, en el desarrollo de la humanidad, donde lo ideal sería que fuéramos pluralistas y que no nos sintiéramos parte de equipos de fútbol que dictaminen qué es lo que tiene que hacer la humanidad. Las ideologías a veces se convierten en camisas de fuerza. Ujú. Todas tienen parte de la verdad, pero también, si se absolutizan, son absolutamente falsas. O sea, es que lo que tenemos es que ser pluralistas. Por eso yo tengo un gusto enorme con esos modelos matemáticos, Ujú. que en definitiva, pues son pluralistas al nivel incluso contextual, ¿no? Ujú. Eh, a ver, déjame volver a ordenarme un poco. Bueno, lo último que quería decirte es que la consigna de Eurekas Community es uno para todos y todos para uno. Ujú. Y lo que quería decir que esta sociedad que ha ido emergiendo, donde los mercados y la perspectiva obsesiva relacionada con la competitividad son una realidad que nos ha permitido multiplicarnos, es realmente la sociedad que más nos ha hecho crecer, que ha multiplicado a los seres humanos y es mucho mejor que todas las anteriores. Ha habido esfuerzos por hacerla mejor, hay que seguirlo haciendo, bueno, para proteger al mundo, Ujú. para buscar justicia social. Yo creo en
la sociedad de bienestar y esas cosas, pero bueno, hay que ver. Pero entonces me gustaría decir que el capitalismo se va a ir convirtiendo cada vez más, y ya es. La mejor manera de competir es siempre cooperar. Tienes que Totalmente. encontrar tu equipo y hacer cosas y hacerlo bien y hacerlo con excelencia. Por eso es que uno para todos y todos para uno no es algo que haya pasado. Somos Ujú. mosqueteros disfrutando el paso por la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues mucho ánimo, imagino, en seguir creciendo esa red. Insisto, para la audiencia del programa, en las notas dejaré toda la información de la red. Y bueno, también comentar o recordar que el congreso que ha estado comentando Rafael se produce, si no me equivoco, lo digo de memoria, de los días 27 a 29 de noviembre en la ciudad de Jaén, en España. Entonces, he visto la fecha de envío de Abstract, ya es un poco tarde para enviar cosas, pero quizás si alguien está por ahí cerca y se quiere acercar, ¿no? Pues ¿por qué no? ¿No? Para ver un poco los trabajos o intentar interaccionar con la red, ¿no? Sí, pero además pueden asistir virtualmente. Ah, claro, efectivamente. A ver, pueden ir a nuestro sitio web y al sitio web del evento. Ujú, El sitio web nuestro es eurekascommunity.org. ujú. Y bueno, busquen Sí, Universidad de Jaén, pondré los enlaces abajo. Pondré los enlaces abajo International para que la gente. Workshop Sí, sí. of Artificial Intelligence and Analytics. Bueno, pues sí, pues vengan y el que, bueno, nada, en general, como es el del 27 al 29, los que lo deseen, pues pueden pues registrarse y trabajar y me imagino que la mayoría lo pueden hacer online. Ujú, Bueno, hagan su mejor esfuerzo para eso, pero claro. yo, Ujú. a ver, mañana tenemos una reunión del grupo organizador y claro, va a haber que generar espacios. Vamos a generar espacios dentro del evento que sean free para que la gente pueda participar, sepa qué es lo que hacemos, quiénes somos, Claro, porque totalmente. nuestro gran propósito, no había hablado de eso, es democratizar la ciencia y la tecnología. Eh, de eso se trata, que podamos los seres humanos disfrutar con eso, que podamos crear, que podamos hacer que eso contribuya a nuestros sentidos de vida, que es en definitiva la vocación del ser humano. Totalmente, totalmente. Que no sean solo. A mí una cosa que me preocupa un poco en esta dirección son las tendencias actuales de que únicamente las grandes compañías que comentábamos antes parecen ser ahora mismo las únicas que parece que están haciendo cosas, ¿no? Y bueno, eso también tiene un riesgo, ¿no? Que aunque luego han sido los primeros que se han alzado comentando los posibles problemas que pueden surgir, yo creo que es otra estrategia la que hay detrás. Pero bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo aunque se democratice, que todo el mundo pueda contribuir y que no esté en manos de unos pocos, sino al revés, ¿no? Ahí, Están pasando cosas interesantes porque hay modelos de negocio que se vuelven, a ver, como que la necesidad de que siempre haya una tercera parte que sea la que distribuya el dinero y cosas de ese tipo, ya, pues ya no tienen que ser así, por ejemplo, con la web 3.0, ¿no? Eh, y emergen pues modelos de negocio donde ya no se trata siempre de un tipo que tiene los medios de producción y el otro es como el empleado. Hay como una diversidad que se tiene que ir multiplicando y apareciendo esos ecosistemas de negocio que pueden multiplicar al hombre. Y bueno, de todas maneras hay que seguir trabajando también en una perspectiva social, sociopolítica que permita garantizar los derechos de los seres humanos. Y bueno, totalmente, divirtámonos totalmente. porque Claro, ninguna cantidad de dinero justifica la vida. Lo que hay que hacer es pues disfrutar, multiplicar el sentido. Además de que los recursos, por supuesto, hacen mucha falta. Si no, no podemos crear, ¿no? totalmente, totalmente. Pero pienso también que lo has comentado tú, el añadir una dimensión adicional a no únicamente ese investigador que puede ser muy bueno, pero que está en su despacho él solo o ella sola haciendo cosas, eh, eso tampoco llega a veces lejos, ¿no? Porque hay mucha No, gente que manera, por lo que es. definitivamente, la manera de investigar hace mucho tiempo que la célula, puede ser que las células sean los grupos de investigación, pero no se investiga ya en grupos de investigación. Es decir, realmente lo que hacemos es trabajar en red. Totalmente. Tú Ujú. perteneces a lo mejor de manera fusi
de manera difusa perteneces a un grupo de investigación, pero probablemente pertenezcas a 20, 25, 400 grupos de investigación con los que colaboras. Es así, es Y así. así es como se hace cualquier cosa. Ujú. Por eso es que, bueno, pedagogy hay que, es que para enfrentar los retos que la humanidad tiene hoy, hay que tener la capacidad de aprender así, obsesionado, con claridad de dónde quieres, con alguna claridad de Con dónde alguna quieres llegar, claridad, porque es fácil. operando todo el tiempo y usando la tecnología de manera pues agresiva. Claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues ha sido una charla muy interesante. A mí hay cosas que has contado que desconocía completamente y que me han dejado pensando todo el tiempo. Aún seguiré reflexionando en ellas porque muchas de las cosas, algunas de las cosas que has comentado, a pesar de leer los papers, no las conocía. Entonces las investigaré. Y como últimas preguntas, quería preguntarte qué sugerirías a alguien que, por ejemplo, estudia matemáticas, ¿no? Y que empieza a estudiar todos estos temas que estudiaste tú en su momento, digamos, ese acercamiento a la lógica difusa, ¿le sugerirías que fuera en su dirección o que en la dirección que tú seguiste o qué le harías a una persona que quiera terminar investigando estos temas? Mira, los caminos son infinitos, ¿no? A mí me apasiona la lógica difusa. Yo creo que ha ido emergiendo como un espacio semántico privilegiado, porque Sade se quedó vacío cuando inventó las funciones de pertenencia. Eh, te ha abierto una cantidad de posibilidades enormes y esa unión de las lógicas multivalentes con las funciones de pertenencia generó una oportunidad extraordinaria que se va a multiplicar en el sentido este de los modelos cognitivos. Pero yo creo que hay muchos caminos importantes. Por ejemplo, depende de la gente, por ejemplo, de lo que estén. Si es matemático, pues pueden trabajar con estas cosas. De hecho, la estrategia esta de descubrimiento de conocimiento en sentido amplio que hemos estado trabajando, pues lo que intenta unir por cualquier vía eh, mm, la, la ingeniería del conocimiento, el análisis de la decisión y el descubrimiento de conocimiento, o sea, la minería de datos. Se trabaja primero en una etapa general y después una etapa contextual, donde los contextos se van insertando uno dentro del otro. Y se puede trabajar de muchas maneras. Nosotros hemos trabajado sobre todo con lógica difusa, porque es difícil encontrar un camino donde se pueda buscar más interpretabilidad utilizando el lenguaje que la que se ha logrado por esta vía. Sí, es interesante. Yo les diría que es una muy buena oportunidad FusiLogic, que en este momento además todo el mundo está girado hacia la perspectiva de la inteligencia generativa. No dejen de usarla, úsenla agresivamente para aprender un millón de cosas eh, y sobre todo conviértanse en reyes del prompt engineering, aprendan cómo se usa. Es interesante porque ahí hay sutileza muy importante, porque por ejemplo, para usar bien eso, una de las estrategias, ¿verdad? Son cosas en las que hemos estado pensando, es que tenemos que ser racionales y para eso a lo mejor tenemos que recuperar, a lo mejor no la lógica matemática, porque hay gente que a lo mejor no tienen que estudiar lógica matemática propiamente porque a lo mejor se le hace más difícil, pero es más compacta, es mucho más compacta, ¿no? A lo mejor podemos regresar a la lógica formal que a la gente se le ha olvidado, porque lo que pasa es que si tú no sabes cómo tienes organizado el conocimiento y tú no tienes una perspectiva conceptual y tú no sabes cómo se argumentan las cosas, no hay manera que tú le hagas buenas preguntas a ChatGPT. Ya, también, claro. Tenemos que tener el cerebro con contenido y interconectado y con maneras de moverte. De lo contrario, no puedes hacer un buen uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, Totalmente. pues esa es otra sugerencia interesante. Totalmente, totalmente. Tomamos nota porque también la impresión que me da a mí que, por una parte, todos estos grandes avances que se están dando, por lo menos yo lo que veo es en la gente bastante joven que están tendiendo a derivar toda esa capacidad de pensar a las máquinas y entonces todo eso pues también corre el riesgo pues, de perderse un poco, ¿no? Pues sí, Claro, claro, es que por eso es que la oportunidad viene por ahí. Es decir, ahora, esta sustitución, esta agresividad
de la inteligencia artificial está dejando al ser humano ciertas tareas que son las más creativas. Entonces, llegó el momento de revertir eso. Se habla de que el coeficiente de inteligencia ha venido decreciendo en Sí, los sí, sí, últimos sí. años, lo cual es una Ujú. paradoja porque siempre crecía. Bueno, Exacto. a mí la vida dirá, pero a mí me parece que va a volver a crecer porque ahora no te queda más remedio que ser creativo, porque de lo To- contrario no vas a tener nada que hacer. Totalmente, totalmente. Muy bien, Rafael, pues tomamos nota de todo. Ha sido una charla súper interesante y muy profunda. Nos has iluminado con tus conocimientos y nada, dejaremos en la nota del programa toda la información de tanto el Congreso como de las diferentes redes y animando a que quien se quiera unir al Congreso pues se pueda unir por vía online, como él ha comentado, o quizá los que estén cerca. Y nada, pues muchos éxitos en Una vuestras última redes. cosa, Sí, cuenta conmigo por lo que se te ocurra porque estás haciendo un trabajo muy interesante y muy útil. por supuesto. Yo tengo que tener, mira, te cuento, yo soy budista, Ajá. debo tener karma positivo porque me encontré contigo y Ujú, me pareció una cosa lindísima. ujú. A mí también. Te agradezco incluso que me haya, bueno, en algún momento me haya recordado, bueno, por fin que lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, nada, ya sabes por qué, estas locuras anárquicas a veces te dejan poco espacio. Ujú. Un millón de Genial. gracias, hermano. Pues 1 millón de gracias a ti y muchos éxitos que yo creo que no va a ser muy difícil que los tengáis porque tienes las tres cosas que tú has comentado y por lo que tú estás hablando y yo imagino que el resto de la red también andar un poco por ahí. Así Es que, extraordinario, sí, hay gente lindísima, muy, muy linda, muy especial. Los quiero, amigos bueno, europeanos. seguro. Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Gracias a Adiós. ti, Horacio. Muchísimas Adiós. gracias. Chao, hermano. No nos perdamos, ¿eh?